Este es el ejercicio número 3. En él nos piden hallar la corriente que fluye por la resistencia de 4.7 kilómetros, que es la de que está aquí, ¿no? En este ejercicio nos damos cuenta, vemos una especie de conjunción de resistencias en estrella en el medio, y en los laterales tenemos resistencias que sí están en paralelo, ¿vale? Están en paralelo. Pero aquí las vemos en serie y a la vez en paralelo. ¿Por qué en serie? Porque justamente el valor de resistencia que nos daban en la simulación y en imagen pues no se ha podido obtener. Para ello hemos tenido que usar agrupaciones en serie para obtener esos valores desconocidos. En este caso nos pedían para este lado, por ejemplo, tener 11K, pero lo que hemos hecho es usar una resistencia de 10K más una de 1K. En este lado nos pedían tener 5.7, pero hemos usado una resistencia de 5.6 y una resistencia de 100 ohmios. Aquí está la resistencia de 1 ohmio, aquí está la resistencia de 5.6 ohmios y aquí está la resistencia de 10K. Y por ende pues aquí está la resistencia de 4.7. Ahora, también nos pedían utilizar dos fuentes. Una que he conseguido es la fuente para protoboard, que nos entrega pues 5 voltios en un rail, ¿no? Un rail. Y o en estas líneas de los costados, ¿no? En este caso voy a utilizar estas de aquí. Y otro que nos han pedido es una fuente de 5 voltios. Esta fuente de 5 voltios la he sacado de un cargador de celular y a la vez he tenido que cortar un cable USB porque justamente nos entregan los 5 voltios que necesitamos. Esa fuente la conecto ambos a tierra, sus polaridades. Y este juego de resistencias, tal y cual se ve en la simulación, también va conectados a tierra. El positivo de la fuente de 5 voltios se conecta a un extremo de la resistencia. De este caso, en la protoboard, las líneas que vienen así, en forma, de esta forma, alargadas, en sí son los mismos puntos. Entonces, este punto azul de la resistencia con este cable viene a ser el mismo punto. Y este cable a la vez se conecta al positivo de la fuente de 5 voltios. Por ende, en un extremo de la resistencia tenemos lo que son 5 voltios. Por otro lado, tenemos el cable anaranjado, que este sí viene de la fuente de la protoboard, del positivo mismo, que nos entrega 3.3 voltios. Este viene y se conecta a un extremo de la resistencia de 4.7 kiloohmios. Y como dije, este de aquí es un nodo que se ve en la simulación, que se conecta todo a negativo, a tierra, ¿no? En conjunto con lo que es la fuente de 5 voltios y la fuente de la protoboard, ¿no? Ahí está negativo. Entonces, ahora voy a proceder a prender la fuente. La fuente en sí funciona y el cargador también está conectado, así que tenemos las dos fuentes activas. Y ahora vamos a proceder a medir el voltaje. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el multímetro configurado en la escala para medir voltaje. Y lo tenemos justamente en paralelo con las terminales de la resistencia de 4.7 ohms. Y nos damos cuenta que tiene una caída de 1.65 voltios. Obviamente he puesto los conectores del multímetro, las puntas de derecha a izquierda, porque justamente la fuente que está a la derecha en la simulación es la de 5 voltios, que es la que en este caso luego del análisis va a empujar la mayor cantidad de corriente, y la fuente 3.3 voltios pues es la que empuja la menor cantidad de corriente, ¿no? ¿Cómo es que funciona esta medición? Bueno, funciona con la ley de Ohm, ¿no? La diferencia de voltaje entre los dos puntos es básicamente el voltaje, intensidad por resistencia, voltaje, intensidad por resistencia. Entonces, entre estos dos puntos, en la simulación y en la foto, en la figura que se vio para simular el circuito, pues se encuentra en un lado 5 voltios y en otro lado 3 voltios. Entonces, entre el punto A y B que se ve en el circuito, pues va a haber una diferencia potencial que va a ser 5 menos 3.3, y lo que nos da un voltaje de, esto está variando, lo acaba de mover, pero da un voltaje que ya se vio hace rato en el tester. Y ese voltaje dividido entre la resistencia nos va a dar un aproximado de, a ver, aquí lo voy a hacer. Ese voltaje
Si lo dividimos entre la resistencia, nos da 3.51 y unos decimales más por 10 a la menos 4, que redondeando los miliamperios sería 0.35, y es justamente casi similar al valor del simulador, ya que el del simulador es 0.36.